también conocida o la relacionan también en terminología como osteocondritis. Por definición, la osteocondrosis es una enfermedad que afecta a los centros de osificación de los huesos en crecimiento y que va a tener las características de la degeneración y necrosis y posteriormente regeneración y recalcificación. Esta como tal no se conoce, se presentan múltiples huesos, varios segmentos, ¿sí? Y esta solamente tiene relaciones en cuanto a algunos traumas, algunas infecciones, alteraciones metabólicas, principalmente una de las principales teorías que se encuentran, y alteraciones nutricionales. Algunas de ellas son un poco extrañas o poco frecuentes, como precisamente en esta fotografía, y no lo digo de forma despectiva, precisamente mostrar una raza negra con ojos completamente claros, ¿sí? Estas patologías son así un poquito extrañas aparentemente. Se presenta más frecuentemente en los niños y en promedio dura su estado entre 1 a 4 años, pero una característica que tiene es que es autolimitante, y esta autolimitación la da cuando el niño deja de crecer. En promedio, en las niñas, una vez que empieza la menarca, o sea, de los 9 a los 12 años en promedio de los parámetros normales, a comparación del varoncito, que es en promedio de los 16 a los 18 años de edad. Dentro de su patología van a tener 3 características principales. Una de ellas es la isquemia, que va a dar la necrosis y subsecuentemente una reparación del mismo. Tenemos una radiografía y a continuación les veremos de cómo se llama esta alteración. Es una osteonecrosis precisamente de la tuberosidad anterior de la tibia, donde se inserta el tendón rotuliano, y que muchas veces lo confunde con un tumor, ¿sí? Un cáncer, o inclusive con una fractura, que la misma patología puede dar una fractura por tracción, es diferente. Cuando se produce en apólisis extraarticulares, las consecuencias no son especialmente graves, pero cuando ya se presentan dentro de una articulación, dentro de la última fase, van a encontrarse deformidades de la misma y subsecuente artrosis, que la artrosis es una degeneración y envejecimiento prematuro articular. Dentro de la clasificación como tal, entonces van a ser 3 grupos. La primera serán las osteocondrosis intraarticulares. La segunda, osteocondritis disecantes, que ya son intraarticulares. Y la tercera, la última, será la epifisitis o apofisitis, que son extraarticulares, pero la característica es que son por tracción. De las osteocondritis intraarticulares, ¿sí?, tendremos varias. Una de ellas es la de Sjögren, que se presenta en los cuerpos vertebrales en una edad promedio de los 13 a los 17 años de edad, muchas veces confundida con mal de Pott, que es la tuberculosis a nivel de los cuerpos vertebrales, o sífilis, ¿sí?, o inclusive tumores. La segunda, el EKB Perkins, que acabamos de ver, y esta es en la cabeza tumoral, que se presenta, como comentamos hace unos momentos, de los 4 a 8 años de edad. El tiempo, que se presenta en el semilunar, en promedio de los 20 a los 40 años de edad. El Wheeler, en el Scaphoides tarsal, de los 3 a los 7 años de edad. El Freiberg, en la cabeza del segundo metatarsiano. El Panel, en el capitelio humerus. El Thierman, en las falanges de las manos. Y el Rom, epífisis tibial y proximal, que da tibias bajas. Dentro del segundo grupo encontramos las osteocondritis disecantes. Estas van a poderse presentar en la rodilla, en el astrado, capitel humeral o en la cadera. En el tercer y último grupo son las de contracción, Estas, las principales, son el locus lateral, que se encuentra en la tuberosidad anterior de la tibia en promedio de los 11 a los 15 años de edad. Y esto tiene que ver mucho y lo relacionan mucho por actividad física.
encontrar en el polo inferior de la rótula, que a veces pueden estarse en conjunto tanto en los látex como en el Larsen y Johansson, pueden estar en forma paralela, que es raro. La enfermedad de Sieber, que se encuentra en la tuberosidad del calcáneo, esta se va a presentar de los 4 a los 10 años de edad. La enfermedad de Eisenmenger, que se encuentra en la base del quinto metatarsiano, que algunos lo confunden con la fractura de John precisamente. Y la enfermedad de Van Eyck, que se encuentra en la tuberosidad isquiática, y esta es presentada principalmente entre los 4 a 8 años de edad. Para podernos ayudar al diagnóstico, pues obviamente tendremos que echar mano otra vez de parámetros, como son las radiografías simples, de las cuales vamos a encontrar característicamente en todas ellas esclerosis, en ya fases de necrosis, fragmentación, que ya es en una fase de revascularización, y ya en una última fase, ya más óseas, que es en la fase de secuelas. Aquí precisamente encontramos una osteonecrosis del seminular, obsérvese en el señalamiento, cómo se encuentra ya una fractura con reabsorción ósea del mismo. Esto a su vez dará una desorganización de toda la fila del carpo, ¿sí? Con una subsecuente artrosis radiocarpal. Entonces, la condición funcional de este paciente es malo el pronóstico a final de cuentas. ¿Sí? Aquí encontramos precisamente a nivel del capiterio, encontramos también ya una reabsorción y necrosis del mismo. Esta es una proyección lateral donde se observa el cartílago de crecimiento, y aquí se encuentra una reabsorción del capiterio con remodelación del mismo. Aquí una enfermedad de Eisenmenger, donde se encuentra ya un remodelamiento de esa metástasis distal de la falange. Aquí ya hay la fase terminal de remodelamiento de la misma enfermedad, y aquí hay un escafoides tarsal donde ya está completamente colapsado, y obviamente ya va a dar manifestaciones más evidentes de dolor e incapacidad o discapacidad para poder llevar a cabo una marcha normal. Síndrome de Brown, precisamente ya hay un remodelamiento de lo que es la parte proximal de la tibia, ya una tibia vara, son esos niños que parecen, están completamente charritos, perdón la expresión, ¿sí? El llamado síndrome de Brown. Aldous Slater, precisamente, esto es contracción, una necrosis y con fragmentación que vuelve a existir. Estas veces las confunden con fracturas por traumatismo, y no es así. Esta se puede fracturar por la necrosis como tal, ya que hay que recordar que aquí hay una tracción del tendón rotulano, y en esta posición precisamente hay una tracción de 2000 newtons, es una tracción severa que obviamente conlleva el arrancamiento del mismo. Entonces estos niños, desafortunadamente, si son niños que dicen es que yo soy el goleador, pues no, estos niños hay que buscarle otra actividad. Esta es una proyección de frente donde aparentemente no se podría ver nada. Necesitaremos tener un poco de experiencia para poder visualizarlo. Precisamente encontramos aquí que puede confundirse también con otras alteraciones como una rótula bipartita, ¿sí? O precisamente descartar un Don Hansen. Precisamente aquí encontramos las dos, Don Hansen y un Slater. Esta es una radiografía única, porque casi nunca vamos a encontrar las dos al mismo tiempo. Muchas veces ya nos llegan así, con esta fase de remodelación del Aldous Slater, donde hay tumefacción de las caras anteriores de la rodilla,
con dolor, con claudicación, y obviamente llegan preocupados los padres porque creen que es un cáncer. No, precisamente es esta afección que es relativamente común, sobre todo más en los varoncitos, ¿sí? Y hay que determinar el diagnóstico adecuado para poder dar obviamente el tratamiento oportuno y adecuado en estos casos. La enfermedad de Sieber, que es precisamente este es el calcáneo, donde se observa precisamente una fragmentación del cartílago. Hay que recordar que cada hueso tiene sus cartílagos de crecimiento ya en fases donde se van a ossificar y donde se van a fusionar. Muchas veces se puede confundir con una fractura o una pérdida de crecimiento. Entonces hay que determinar bien las edades de aparición de cada uno de ellos. Ya dentro de las articulares es precisamente una descarte de rodilla, donde se observa precisamente el compartimiento lateral, que hay una reabsorción, ¿sí? Se ve un cráter, ¿sí? Donde desde un punto de vista ya artroscópico puede ser mucho más evidente y que ese desplegamiento, arrancamiento precisamente de lo que es el cartílago puede bloquear la rodilla, ¿sí? Y va a manifestarse con limitación tanto para la flexión y extensión de la misma. Aquí tenemos otro ejemplo de una gigante de astrágalo poco común, a veces confundido con otro tipo de patologías dolorosas, incapacitantes para la hiperestación y la marcha. El tratamiento pues, va a ser múltiple según la etapa en lo que lo encontremos. Obviamente tenemos que llegar al diagnóstico precisamente de esta enfermedad, pero se empieza con analgésicos. Muchas veces, voy a insistir, lo primero que comienzan son con esteroides, es una cosa errónea, no se debe de realizar eso. ¿Por qué? Porque favorecen a la necrosis precisamente de ese cartílago de crecimiento. A veces hay que guardar reposo, mencionamos que este tipo de patologías a veces está relacionado con actividades de repetición o de contacto, entonces hay que quitarles ese factor predisponente. Entonces hay que, independientemente del reposo, inmovilizarlos en un momento dado. A veces se llegan a hacer las infiltraciones, pero eso lo vuelvo a repetir, la infiltración se va a tener que tomar con mucha reserva, ya que lo primero que colocan son esteroides. Pueden infiltrar en un momento dado inclusive anestésico, como es la lidocaína, pero no esteroides. Y eso es para mitigar un poquito el dolor, que será temporal. Principalmente lo que les va a quitar el dolor es el no hacer la actividad de repetición. Aparatos de descarga como el que se encuentra aquí, que es un aparato de Tajan, que es un DKB Practice, por ejemplo, o en su momento, si ya hay una fase de remodelación, que esa fase de remodelación esté ya dando alteraciones estructurales y de funcionalidad, tendremos que entrar a cirugía.